Estimados amigos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a desarrollar una herramienta de poder conocida como la barrenadora. Vamos a conocer su funcionamiento, los componentes de la barrenadora, los principales riesgos asociados, algunas medidas de seguridad que vamos a proponer y también vamos a ver algunos de sus usos, beneficios de la aplicación de esta barrenadora. Antes que nada vamos a definir qué es una herramienta de poder. Una herramienta de poder es aquella herramienta que funciona con energía eléctrica. Puede ser también con energía hidráulica o energía neumática. Una barrenadora, ¿cuánto estará en el mercado? Bueno, una barrenadora portátil profesional oscila, dependiendo del tamaño, puede oscilar desde 1.500 hasta 8.000 dólares. También es fundamental mencionar que va en base a la precisión. En el uso de la barrenadora se ha reportado que el 70% de fallas se debe a la mala alineación de uno de sus componentes, que más adelante lo vamos a detallar, que se llama el husillo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Es establecer los lineamientos mínimos indispensables para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. También conocer las medidas de control estandarizadas para mitigar los riesgos propios de la barrenadora. Recordemos que al usar la barrenadora estamos también generando bastante viruta, chispas incandescentes y diversos componentes que pueden generar pequeños amagos de incendio, ¿no? Es necesario que nosotros, como expertos en el uso de la barrenadora, tengamos en cuenta ello. Pero no es lo único. También vamos a presentar diferentes peligros, entre los cuales podemos mencionar los mecánicos, los cuales generados por el atrapamiento de nuestras extremidades por el movimiento que hace el eje o husillo. También podemos presentar peligros eléctricos, ya que a pesar de que algunas barrenadoras son o se abastecen a través de energía hidráulica, también podemos tener energía eléctrica. Así que podemos tener contacto con energía eléctrica. También la misma posición para usar la barrenadora nos generaría peligros disergonómicos. Y eso es lo que también vamos a detallar más adelante. Algo que mencionar en el uso de la barrenadora es que el 40% de los accidentes que se producen cuando uno usa esta herramienta de poder son por no usar el EVP correcto. Recordemos que esta máquina también busca generar diversos roscas, diversos agujeros, y dentro de ello, al momento de generarlo, este movimiento rotatorio y desbastar la superficie del material que queremos generar un agujero, va a producir y va a desprender gran viruta. Por eso necesitamos también tener protección facial. ¿Pero qué es una barrenadora? También conocidas como tornos de barra portátil, o tornos portátiles, o mandrinadoras. Estas son máquinas que permiten realizar trabajos en terrenos, ya sea con alimentación eléctrica o hidráulica según su aplicación. ¿Y a qué nos ayuda una barrenadora portátil? Nos va a ayudar a realizar perforaciones, taladros, fresados de agujeros de varias formas y dimensiones en diferentes materiales como metal, plástico, madera, y podemos mencionar también
en el concreto, en el cerámico, y como se mencionó, líneas arriba puede ser también alimentada por energía eléctrica o hidráulica. Entonces, ¿qué es una barrenadora? Es una máquina que nos va a permitir perforar o agrandar o rectificar agujeros, pero con una alta precisión. Vamos a hablar del cucharón de una excavadora. Imagínense que para ensamblarlo a la pluma ha sucedido que se ha fragmentado o ha tenido un deterioro y queremos hacer una pequeña reparación. Y justamente, ¿qué tendríamos que hacer? Llevar el cucharón a una de nuestras empresas, nuestros proveedores, para que justamente puedan realizar esta operación. Pero al tener un torno portátil en operaciones en campo, nos permitiría ahorrarnos este gasto. Este gasto de mandar este componente hacia el proveedor. Imagínense que estamos en Cusco y lo mandamos para Arequipa o lo mandamos para la misma ciudad de Cusco o diferentes situaciones. La logística que implica el traslado de esta máquina. Entonces, todo esto en base a tener una barrenadora nos permitiría ahorrarlo. Ahora, también hay que mencionar que nos puede dar o otorgar otros procesos como el mecanizado, ¿no? En el mecanizado nosotros vamos a moldear las piezas y vamos a dar la forma que nosotros buscamos de acuerdo al material que tenemos. También la parte de rectificación. ¿A qué llamamos la parte de rectificación? Es dejar una superficie más precisa o más lisa. Ahora, la barrenadora, como hemos visto, tiene un movimiento giratorio en su eje. ¿Y cuál es la velocidad que alcanza? La velocidad que alcanza oscila entre los 200 a 1500 revoluciones por minuto. Y esto también va a depender del material. Como hemos mencionado, se puede trabajar en metal, plástico y madera. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las normas legales y normas mandatarias. Nos vamos a referir al Decreto Supremo 024-2016 de Energía y Minas, donde en el artículo 26 nos indica: son obligaciones generales del titular de la actividad minera, cual proporcionar a los trabajadores las herramientas, los equipos y los materiales y las maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos de la labor a realizar. ¿Para qué? Para que ellos puedan realizar y desarrollarla con la debida seguridad. También en el artículo 44 de las obligaciones de los trabajadores se nos invita a tener orden y limpieza en el lugar de trabajo, recordándoles que basados en la jerarquía de control, cuando nosotros realizamos orden y limpieza, estaríamos realizando el control más efectivo, el cual es la eliminación. También cumplir con los estándares PETS y prácticas de trabajo seguro. Aquí nos referimos a, basados en la jerarquía de control, a un control administrativo. Pero no basta simplemente con estar capacitados. Tenemos que demostrar la eficacia de esta capacitación cuando los supervisores, los jefes inmediatos vean cómo es que desarrollamos las operaciones. Recordemos, estamos ante el uso de una herramienta de poder, las que generan altos índices de accidentes. Por lo tanto, necesitamos supervisión constante. Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros. Si dices que tú eres un experto en la materia, que nadie te gana, debes demostrarlo enseñando a otras personas, cuidando a otras personas. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. También utilizar las maquinarias. Luego vamos a ver las normas legales y normas mandatarias en el capítulo 7, que habla sobre la capacitación. Recordemos que las capacitaciones basadas en la jerarquía de controles nos encontramos en los controles administrativos, donde
en el artículo 37 de la ley 29.783 se obliga a recibir al menos 4 capacitaciones. Si nos basamos en el Decreto Supremo 024-2016, en el anexo 12 vamos a tener hasta más de 24 capacitaciones que se nos obliga a realizar. Y ahí lo podemos encontrar con la cantidad de horas que se solicita. En el artículo 75 nos indica la capacitación debe incluir. Y en el numeral número 15 vemos seguridad con herramientas manuales y eléctricas. Dicho de otra forma, seguridad con herramientas de poder. En el título quinto, gestión de servicios y actividades conexas. En el capítulo 1 de electricidad, nos vamos a referir del artículo 366, donde indica que las herramientas eléctricas manuales no deben ser operadas a alto voltaje. Así también en el capítulo 5, maquinaria y equipos, encontramos que en el artículo 375, para la operatividad y disponibilidad mecánica de los equipos, maquinarias y herramientas, se deberá tener en cuenta lo siguiente: mantener las maquinarias, equipos, herramientas y materiales que se utilicen en condiciones estandarizadas de seguridad. ¿A qué nos referimos con las condiciones estandarizadas de seguridad? Que nosotros debemos siempre estar nuestro comportamiento normado. Debemos seguir todo instructivo, todo PETS, todo procedimiento, y si no sabemos, debemos preguntar. Justamente parte de que nosotros seamos buenos profesionales es que nosotros tengamos buenas competencias. Estas competencias, si nos vamos a lo que se conoce como el CHA, donde para que nosotros demostremos que tenemos buenas competencias, tenemos que tener, uno, primero, conocimientos, habilidades, y recién vamos a mostrar una aptitud para manejar u operar cualquiera de estas máquinas. También nosotros tenemos que proteger las máquinas, equipos y herramientas adecuadamente, ya que como mencionamos al inicio, ¿cuánto cuesta esta máquina? Oscila entre $1,500 a $8,000. Y también elaborar programas de inspección y mantenimiento para las maquinarias y herramientas. Aquí nos referimos a lo que son los mantenimientos. Tenemos mantenimientos preventivos, que es a cada cierta cantidad de horas que hemos usado el equipo. Tenemos el mantenimiento correctivo, detectamos alguna falla y vamos a justamente corregir esta situación. Para otro tipo de maquinaria vamos a considerar también los tipos de mantenimiento predictivo, donde usamos sensores, y los tipos de mantenimiento modificativos, los cuales, para evitar alguna situación o condición, vamos a realizar una adaptación o modificación o cambio de alguno de los componentes del equipo en mención. Recordemos que se nos pide y se nos exhorta a que toda persona o todo personal, o basados en las normativas ISO, todo colaborador debe recibir capacitación en toda maquinaria, en todo equipo, en toda herramienta manual o de poder. Tú no puedes usar ninguna de estas máquinas si es que no has recibido una capacitación previa. Y más adelante lo vamos a ver por qué es indispensable, por qué esta situación se considera un no negociable. Recordemos que también las barrenadoras, aquí vemos en el artículo 366, que no deben ser operadas a alto voltaje. Y, ingeniero, ¿a qué voltaje operan normalmente las barrenadoras? Bueno, llega a oscilar entre 110 a 220 voltios. Y si nos referimos a la parte de la energía hidráulica, van a trabajar a 10.000 psi de presión. Vamos a detallar cuáles son las aplicaciones más comunes de esta herramienta. Dentro de las aplicaciones que tienen las barrenadoras portátiles, vamos a mencionar que la principal fuente es la reparación de maquinaria pesada. Allí nosotros vamos a reparar muchos agujeros desgastados
o también quizás algunos alojamientos de algunos pernos o componentes estructurales, sin la necesidad de desmontarlos completamente. ¿Y esto qué va a permitir? Reducir el tiempo de parada de este equipo. Si nosotros reducimos el tiempo de parada, la producción se mantiene o disminuye muy poco. Vamos a tratar de que sea estable. Recuerde, cada minuto que nosotros paramos es dinero que se pierde. Entonces lo que queremos, ¿para qué ponemos una empresa? Es para ganar dinero. Ahora, cuando hablamos de alojamiento, hemos mencionado, nos referimos a el lugar, hueco o cavidad donde se instala un componente. Aquí se va a alojar cuando nosotros hablamos del cucharón de la excavadora o de la retroexcavadora, que tiene un componente que se va a ensamblar a la pluma. No le decimos ensamblar, le decimos alojar, ¿no? Que va a alojar. Recordemos que es muy importante nosotros tener en cuenta cuánto tiempo ahorramos al usar una barrenadora. Y el tiempo, basados en muchas estadísticas, nos indica que nosotros reducimos un 85% el tiempo de reparación de cualquier componente. Entonces vamos a mencionar para qué se utiliza la barrenadora: para reparar maquinaria pesada. También tiene una amplia gama de aplicaciones, ya que puede tener hasta 5 funciones en un mismo torno portátil. Y la vamos a detallar nuevamente. Al inicio mencionamos que nos va a permitir hacer la parte de la roscada, el fresado, la rectificación, el mecanizado, y todo esto de una manera más segura. Además de tornear, el torno se puede utilizar también para ranurar, cortar, esmerillar, roscar, cilindrar, desbastar y pulir. O sea, tiene muchas funciones que pueden ser aplicadas en la industria de la metal mecánica. Aquí tenemos los componentes principales de una barrenadora, y dentro de ellos podemos mencionar el mandril, ¿no? Tenemos aquí la parte del mandril. Aquí está el lucillo, que nos va a permitir la manivela, las mesas de trabajo. También tenemos el motor que va a estar ensamblado en esta situación de aquí. Aquí justamente tenemos el mantil donde va a estar colocado todas las brocas o todos los componentes que nos van a permitir hacer justamente el desbastado o la función de rectificado que vamos a buscar con este equipo: el refrentado, el barrenado, el taladrado o roscado, ¿no? Todo ello. Entonces, vamos ahí a detallar cada uno de ellos. Siempre recordándoles que el lucillo es el eje que gira y transmite el movimiento a la herramienta, ¿no? El lucillo, aquí lo tenemos, eje principal de la mandinadora. Sin el lucillo o sin que el lucillo esté alineado correctamente, vamos a tener trabajos pésimos. Vamos a querer generar una cavidad, un alojamiento de algún perno, y si el lucillo está moviéndose, va a generar un juego, y este juego va a hacer que se pierda el centro. Por lo tanto, en vez de tener un círculo perfecto, vamos a tener elipses, formas de huevo, y lo que va a pasar es de que el componente que nosotros estábamos trabajando se va a deteriorar. Por eso, y hay allí la importancia de mantenerlo de la forma más estable posible. La mesa de trabajo es donde se sujeta la pieza que será mecanizada, ¿no? La mesa de trabajo. El sistema de alimentación permite controlar la velocidad y la profundidad de corte. El sistema de control puede ser manual, semiautomático o completamente automatizado, dependiendo del nivel de precisión requerido. Recordar, hemos mencionado que el lucillo, ¿no? Pero ¿cuánto es el límite? Nosotros solamente vamos a tener un límite, un umbral
aproximadamente de medio milímetro, ¿no? 0.5 milímetros. Si esta medida hace que el husillo se mueva, recorremos a un 0.6 o ya a 10, ¿qué va a pasar? Que justamente el equipo, en vez de generarnos una cavidad perfecta, vamos a tener otras formas y echaríamos a perder el trabajo que estaremos realizando. Y en vez de repararlo, generaríamos que ahora tienen que reemplazar toda la pieza. Vamos a parar, vamos a generar un coste adicional. Por ello, y ahí radica la importancia de las capacitaciones, que solamente las personas que están capacitadas verdaderamente en el uso de la barrenadora puedan usar. No es que simplemente tú sepas usar la barrenadora, que la puedas ensamblar, que coloques todos los acoples para que esté estable, que simplemente activo el mecanismo, giro la manivela y ya va a generar el movimiento circular y va a desbastar y quedó. No, también uno tiene que tener la experiencia. ¿Qué pasa si no está alineado? ¿Qué pasa si veo y estamos utilizando una energía hidráulica y veo que hay una fuga? ¿Qué pasaría si es que el componente empieza a temblar o se sobrecalienta o no quiere girar o se atraca? Entonces hay muchas situaciones que la propia experiencia nos van a ayudar. Ahora, si usted es una persona que no conoce este uso, pero el uso correcto de la barrenadora, pero quiere, lo mejor es aplicar la técnica del mentoring. ¿Qué es el mentoring? Coloco una persona que tiene la suficiente experiencia con una persona que recién está adquiriendo esta experiencia. Entonces allí uno va a ser de mentor y el otro de mentís, ¿no? Es una estrategia muy usada, el mentoring. Muy bien, vamos a ver acá un pequeño video sobre cómo es que se va a utilizar la barrenadora. En imagen estamos viendo un cucharón propio de una excavadora y aquí vemos cómo está ensamblado. Vemos el mandril, el husillo que nos va a hacer el movimiento giratorio y aquí cómo está la mesa de trabajo, el motor acoplados para generar esta cavidad o alojamiento. Justamente este componente, el cucharón, se va a ensamblar en la pluma de la excavadora. Aquí puede ser que estemos haciendo un mantenimiento o estemos ajustando por el desgaste. Así que los invitamos a ver el siguiente video. Muy bien. Ahora vamos a detallar cuáles son esas ventajas. Las hemos ido detallando en lo que va a la presentación, pero vamos a hacer un recalco más importante. Recordemos, la barrenadora, dentro de la variedad de beneficios que nos va a dar, es que nos va a dar la alta precisión. La alta precisión, ya que va a ser la barrenadora capaz de mecanizar piezas con una exactitud milimétrica. No va a depender de la expertise del operador, no va a depender de él, no va a depender si está de buen humor, si hoy ya le gritó el jefe, si no le contestaron el celular, si no le pagaron las horas extras. Y esto que va a generar nos va a garantizar calidad y uniformidad de las piezas fabricadas. También la versatilidad, ya que pueden trabajar en una amplia gama de materiales, como mencionamos, ¿no? El metal, plástico, madera, cerámico, concreto, hormigón, lo que las hace adecuadas para una gran cantidad de aplicaciones industriales. En cuanto a la eficiencia, al realizar múltiples tareas en una sola máquina se reduce el tiempo de producción y se mejora la efectividad en el taller. Recordemos que no es lo mismo eficacia con eficiencia, ¿no? La eficacia es simplemente cumplir un objetivo. Pero cuando nosotros hablamos de eficiencia, es cumplir este objetivo, pero
optimizando recursos. En este caso, el recurso más valioso que toda persona tiene es el tiempo. Y como he mencionado, que tú ahorres minutos, que ahorres horas y quizás días en las operaciones, estamos evitando que se pierda dinero. También así la flexibilidad. Las mandinadoras pueden ajustarse a distintos tamaños, formas de piezas. ¿Y esto que va a generar? Fabricar piezas personalizadas y muchas veces de diseños complejos, que solamente podemos verlas en los programas, ¿no? Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de las medidas en la parte ingenieril, nosotros siempre tenemos que establecer un margen de error, un más menos algo. Entonces, nosotros podemos garantizar que con una barrenadora vamos a tener un más menos, ¿cuánto? 0.02 milímetros, ¿no? Que es amplio, que es bastante. Si estaríamos hablando de la parte topográfica, estaríamos en la parte milimétrica, ¿no? Que es ya casi lo más exacto que hay. Muy bien, antes de proseguir, vamos a establecer cuáles son las advertencias de uso de la barrenadora. ¿Cuáles son no, esas situaciones o condiciones no negociables? Como un operario de la máquina profesional, nosotros siempre debemos prestar atención a nuestro entorno de trabajo y siempre debemos seguir los procedimientos. No es porque te den un documento, el cual a muchos les parece que no sirve de nada, pero es necesario que nosotros siempre estemos en modo alumno. Por eso, persona que es experta, ¿cómo lo demuestra? Siempre enseñando o también aprendiendo de todas las personas. Hay que seguir los procedimientos de operación a cabalidad. Si nosotros al seguir un procedimiento encontramos que algo no está bien, que algo se puede mejorar, siempre sugerir a la persona encargada del área de seguridad. Sabe que aquí he encontrado tal situación, lo podemos mejorar, actualizar. Vamos y exponemos esto ante algún miembro del comité o, si no hay comité, al supervisor de seguridad para que en la próxima reunión se pueda justamente ajustar este procedimiento. Llamamos al de operaciones, llamamos al de seguridad, que se ajuste, que lo revise el jefe inmediato y finalmente que lo apruebe el gerente general para que pase en la parte de la capacitación, ¿no? Para justamente hacer este reajuste. Nosotros siempre debemos buscar la mejora continua. La mejora continua no es algo que solamente se hace una vez, son pequeñas acciones que se van haciendo a lo largo de una operación, de un proceso. ¿Y a qué vamos o a dónde nos lleva esto? A que nosotros podamos establecer una mejora que sea paulatina, pero que sea sostenible en el tiempo. También que tenemos que tener en cuenta las precauciones de seguridad, así como las pautas de seguridad que nos dé el empleador. Recordemos que nosotros al firmar nuestro contrato se nos va a acompañar de una hoja de recomendaciones de seguridad que es un requisito obligatorio de la ley 29783, en el cual se va a detallar todas las acciones que nosotros debemos hacer sí o sí. Y también nosotros vamos a encontrar ahí peligros, riesgos y consecuencias propios de esa labor. Hay que tener en cuenta las siguientes precauciones de seguridad cuando se utilice o trabaje alrededor de la máquina. Lo primero, la formación. Si tú no estás formado, no estás capacitado para utilizar esta máquina, aléjate aléjate de ella. Porque el hecho de que tú tengas una capacitación te hace ser una persona consciente de los peligros de trabajar con esa máquina. Entonces, si tú ya eres consciente, vas a saber de que no vas a ir con ningún anillo. Ya sabes que no vas a ir con tu cadenita que te regalaron en la misa del domingo. Si vas a utilizar alguna protección respiratoria, sabes que debes ir completamente afeitado. Ya tú eres consciente de todo ello.
no vas a estar preguntando, pero ¿por qué? Si eres nuevo, bienvenido sea, pregunta todo lo que quieras, pero aléjate de la máquina. Uso previsto. Utiliza esta máquina de acuerdo con las instrucciones y precauciones que se indican en los procedimientos. Aquí en rojo, grande, para todos, no utilizar esta máquina para ningún otro fin que no sea el uso previsto. Es por eso que nosotros siempre vamos a buscar en un jefe inmediato que nos indique, ¿no? Si es que la decisión que estamos realizando está bien. Equipos de protección personal. Nosotros siempre debemos usar el equipo de protección personal, aunque basados en la jerarquía de controles, sabemos que es el menos efectivo, pero igual es obligatorio el uso de EPPs. Deberá llevar, muy importante, protección ocular y auditiva. La protección ocular es por todas las esquirlas o virutas que van a desprenderse al realizar este desbaste o rectificado o fresado, como ustedes deseen llamarlo. Y la parte auditiva, ya que este movimiento de la máquina va a generar bastante fricción y esta fricción va a generar ruido, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta siempre utilizar una protección auditiva y sería muy bueno también eh, realizar lo que son monitoreos ocupacionales cuando utilice esta máquina con un dosímetro, no con un sonómetro. Un dosímetro nos va a calcular la dosis en un tiempo exacto. Vamos a poder ver los picos, vamos a poder el LQA y todo lo demás. Mientras que un sonómetro solamente nos va a permitir eh, detallar o determinar el ruido ambiental, ¿no? También que se recomienda durante el uso de esta máquina, se recomienda llevar ropa resistente al fuego, ¿no? Estamos hablando de mangas, polainas, mandiles de cuero, también perneras largas, ya que las virutas calientes que salen disparadas de la pieza de trabajo pueden quemar o cortar la piel desprotegida. Entonces, para evitar cualquiera de estas contingencias. También, dependiendo del material, quizás se va a desprender por la fricción que genere la máquina con el material que estamos desbastando, va a generar unos pequeños humos metálicos, ¿no? También es necesario nosotros de ser muy necesario o evidente este peligro, usar protección respiratoria, ¿no? Estamos hablando de respiradores de media cara con cartucho. Zona de trabajo. Mantengo ordenada la zona de trabajo alrededor de la máquina. Es muy importante. Si tú tienes ahí tus herramientas, tienes, no sé, unas cajas, tienes cualquier componente metálico, lo que va a generar es un peligro. Siempre debemos acostumbrarnos a tener el área de trabajo ordenada, limpia. Mantener todos los cables y mangueras lejos del área de trabajo cuando se utilice la máquina, ya que muchas veces esta viruta puede caer en los cables y quemarlos, ¿no? Y generar que se exponga el cable, lo que va a traer con nosotros pequeños contactos con energía eléctrica. Piezas móviles. Salvo los controles de funcionamiento, hay que evitar el contacto con las piezas móviles, con las manos o herramientas, durante el funcionamiento de la máquina. Muy importante, recogerse el cabello, la ropa, las joyas, los objetos que llevan en el bolsillo para evitar que se enrede con las piezas móviles. Esto es muy importante. En alguna empresa de industria textil con grandes máquinas continuas que van a generar los ovillos de la lana y todo ello, justamente había colaboradoras que tenían el cabello suelto, se cayó uno de estas madejas, se va a agachar y uno de los hilitos por la estática, uno de sus cabellos por la estática, se prende a uno de estos hilos que están jalando la máquina continua. Y empieza a enredarse su cabello, todo el cabello, y empieza a jalarla, ¿no? Los gritos, todo ello, y al final, ¿qué pasó? Que se desprende un pedazo de su cabello con el cabello con cuero cabelludo, ¿no? Ensangrentada y todo ello, con mucha suerte, ¿no? Imagine que se atraque en algún sitio o que termine por jalar
Entonces, siempre hay que evitar ello. Tampoco hay que tener nosotros el chaleco. Se nos otorga un chaleco con cintas reflectivas para poder ser visualizados en áreas de poca luz. Tampoco es necesario que nosotros estemos abiertos, que esté con el cierre abajo. Es necesario que nosotros siempre nos mantengamos con los EPPs correctamente colocados. Y aquí justamente vamos a detallar cuáles son las causas de los accidentes más comunes. ¿Por qué se producen accidentes con la barrenadora? Que dicho sea de paso, es un elemento que sí ha generado bastantes accidentes. Por ejemplo, vamos a mencionar en una empresa X, estaban utilizando la barrenadora y se colocó una broca que no correspondía al metal, ¿no? Por eso decimos que nosotros debemos tener ese conocimiento, ¿no? Yo miro el material donde quiero hacer, busco alguna especificación técnica y digo, ya, ¿qué broca voy a usar, no? Entonces, ¿qué pasó? Que se colocó una broca que no correspondía para el material que se iba a desbastar. ¿Y qué pasó? Que el metal se fracturó. Y cuando se fractura, esto revienta y va justamente a tallar sobre el rostro del trabajador, ¿no? Le generó un pequeño corte con una hemorragia, pero ya, ustedes saben cómo es de escandalosa la sangre, ¿no? Entonces, vamos a mencionar una que es la inadecuada utilización de la barrenadora. Como lo mencionamos, al no usar correctamente las brocas, ¿no? Al no saber el material que tenemos enfrente. Cables en mal estado o desordenados. Uso de la barrenadora en estado defectuoso o con componentes incompatibles, como justamente el de la broca, ¿no? Entonces hay que recordar, nosotros siempre debemos, al tener una herramienta de poder, hacer un checklist de preuso, ¿no? Para nosotros mismos detallar cómo está la máquina, cómo está la herramienta. ¿Está bien? ¿Está con todos sus componentes? Hay que hacer algunas pruebas en vacío para darnos cuenta si funciona o no funciona de la forma que queremos. Y detectar cualquier falencia en la herramienta, comunicar para que pueda ser mediante un mantenimiento correctivo, pueda ser puesta otra vez en marcha, posterior a su mantenimiento. También recordar que al utilizar esta máquina vamos a generar posturas forzadas. Entonces las posturas forzadas muchas veces nos van a producir trastornos musculoesqueléticos o en algunos casos lesiones musculoesqueléticas, las cuales van a generar en nosotros una incomodidad. Vamos a salir de la zona de confort y vamos a estar incómodos, con disconfort, con pequeños dolores y a veces muchos cuando cargan peso recurren al uso de fajas lumbares. Pero eso es algo que solamente debes usar cuando un médico ocupacional te lo recomienda, ¿no? En base al análisis que te va a realizar, recién él te va a decir, sabe que usted necesita una faja lumbar, ¿no? Hoy en día vemos a muchas personas que se colocan, sabrá Dios si han hecho alguna evaluación médica, ¿no? Simplemente por desconocimiento, por la ignorancia, utilizan esto. Pero ingeniero, ¿qué es lo malo, no? Si están protegiendo su parte lumbar, ¿qué es lo malo? Que acostumbras a tu cuerpo a hacer esfuerzo si tiene faja lumbar. Entonces el día que tú vas a cargar a tu hijo, que vas a ir al mercado con tu esposa cargando las bolsas, vas a hacer el esfuerzo y te vas a quedar privado ahí. ¿Y qué va a pasar? No te colocaste en la faja lumbar. Entonces tu cuerpo no está listo para soportar ese trabajo o esa simple acción y te vas a generar peor una lesión o trastorno. Por eso es necesario siempre recurrir a los médicos. Trabajar en el área donde hace falta de orden y limpieza. Está bien que tú tengas un área y esta área esté patas para arriba, pero ahí también está tu lógica de despejar el área, dejarla libre, o trabajar bajo o sobre el nivel donde otros están trabajando. Entonces la maquinaria puede caer, la viruta puede caer hacia otro lado
y es necesario que nosotros siempre tengamos en cuenta si hay más personas alrededor que son ajenas a nuestra empresa, pero también nosotros debemos establecer pequeñas medidas como delimitar el área de trabajo, poner avisos, avisar, coordinar con ellos, sabes que yo voy a trabajar simplemente media hora, una hora, tú cuánto, entonces ahí está también el hecho de trabajar con otras contratas. No ajustar correctamente los componentes. Es necesario que todo esté correctamente ajustado. Que se haya colocado algún tornillo o algo que no esté bien acoplado, lo que va a generar es que la maquinaria va a estar inestable, produciendo más peligros. Colocar la mano en la línea de fuego. Ingeniero, ¿qué es la línea de fuego? Justamente cerca al movimiento rotatorio del mandril, ¿no? No usar EPPs. Ya los hemos detallado, pero más adelante vamos a hacer la lista de EPPs que necesitamos tener en cuenta. También no usar equipos de protección colectiva, ¿no? Dentro de los equipos de protección colectiva podemos mencionar barreras rígidas. También no aplica aquí, pero en otro momento, en trabajos de soldadura, sistemas de extracción, si estamos en altura, líneas de vida u otros. También hay que recordar algo, que en base a la experiencia que uno tiene, se ha encontrado, por ejemplo, barrenadoras portátiles eh, elaboradas artesanalmente, ¿no? Y no está mal, pero siempre debería ser esto verificado por un ingeniero mecánico, un especialista en la materia, ya que al hacer esto estaríamos haciendo una barrenadora coloquialmente conocida como las hechizas, ¿no? Y esto es grave, que una barrenadora hechiza no está diseñado con los componentes adecuados, o quizás sí, pero necesitamos que sea verificado, ¿no? Eh, una herramienta hechiza es una herramienta que ha sido fabricada sin normas técnicas, ¿no? Entonces recordemos, nosotros en este contexto peruano, todo es, si hay algo que se ha generado, nosotros lo podemos replicar, hacerlo más barato, ¿no? Entonces eso también hay que evitarlo. Recordar que si nosotros usamos herramientas hechizas, vamos a poder, y se comprueba esto, generar multas, lo que es una falta administrativa. Causas que ponen en riesgo la continuidad de los colaboradores y la empresa. Como lo mencionamos, la primera, uso de herramientas hechizas. ¿Qué es una herramienta hechiza? Una herramienta fabricada sin normas técnicas. También que va a poner en riesgo la continuidad de los colaboradores y las empresas, trabajar sin antes haber gestionado los permisos obligatorios. Dentro de los permisos obligatorios, si es que nosotros nos dedicamos a eso como metal mecánica, sí o sí debemos tener nuestro PETS, sí o sí debemos tener nosotros nuestro IPRC continuo, generar los checklists preuso diarios, verificar el área de trabajo y en muchas empresas se considera el trabajo con la barrenadora un trabajo en caliente por desprender justamente estas virutas o esquirlas. Aunque si hablamos de un trabajo desmerilado, no genera tantas chispas como ello, ¿no? Pero bueno, depende de los estándares. Recordemos que aquí en seguridad, más es mejor. ¿Ya? Siempre, más es mejor. No capacitar a los trabajadores. Graso error. El trabajador debe estar en constante capacitación y no tomarlo como juego, como, ya pues, vamos a irnos a aburrir con tal. No, poner en situaciones incómodas al capacitador. ¿Quiénes son los expertos? Yo como ingeniero o ustedes que están todos los días con esa máquina o con otras máquinas. ¿Quién es el experto? ¿Yo? Los expertos son ustedes. Yo aprendo de ustedes. Yo a lo que ustedes saben voy a colocar la parte de seguridad. Voy a dar mis alcances.
Y ahí tú, ustedes también está, porque no se trata de que solamente depende de mí, sino sabe que sí, vamos a colocarnos esto, pero en tal situación no voy a poderme colocar ese PP. O en tal situación no voy a poder establecer esa medida. O necesito más capacitaciones, o falta esto. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que en la seguridad no todo tiene que ser estático, ¿no? Todo tiene que ser dinámico. Tú aportas, yo aporto, entramos ahí a tallar, necesito, ¿sabes qué? Avanzar, me estoy retrasando con esto, con las normas de seguridad, no sé qué más. Ya, yo como seguridad tengo que ver la forma de que tú sigas trabajando y que no haya, se pierda esa continuidad del trabajo. Tú como colaborador tienes que estar seguro de que cuando sales de casa vas a regresar en las mismas condiciones. Yo me encargo de eso, pero tampoco te puedo obligar a que tú te coloques los CPPs, hagas caso a los procedimientos de seguridad, ya que normalmente solamente pensamos en la parte monetaria, ¿no? ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo gano más dinero? ¿Cómo gano dinero? Ya, te accidentas y ahora ganarás más dinero o perderás más dinero. Y es más, si demostramos de que ha sido tu culpa, que tú has generado un acto subestándar, ¿habrá alguna subvención? Nos podrás decir. Y hoy en día todo tiene que ver con CSTV, circuito cerrado de TV. O sea, en todo lado hay cámaras. Podemos determinar de quién fue la culpa. Entonces, a tenerlo en cuenta. Algo que es craso, ¿no? Adulterar certificados y acreditaciones. No tienes legal experiencia. Un certificadito, un certificadito. Entonces, muchas veces le llamamos el cocinar, ¿no? Entonces, no es adecuado, ¿no? Hay que tener cuidado, porque no solamente estás poniendo en riesgo tu vida, sino también la vida de las personas que trabajan contigo. Modificar las herramientas o hacer uso inadecuado de estas y laborar incumpliendo lo indicado en líneas arriba. Recordemos cuáles son los peligros innatos de la barrenadora, de entre los que tenemos que nos va a generar por el mismo movimiento rotatorio, atrapamientos, proyecciones de partículas, ruido intenso, vibraciones, quemaduras, electrocución. Ahora recordemos, cuando la magia tiene este movimiento rotatorio, va a desprender muchas virutas. Y estas virutas se ha determinado mediante diferentes herramientas como pirómetros, cuál es la temperatura a la que llegan a alcanzar. Y llegan muchas veces estas virutas a 350 grados. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿y cuáles son los peligros y riesgos de las herramientas? Como los mencionamos, ruido, vibración, generación de material particulado y el material proyectado. El ruido, recordemos que el riesgo es exposición a niveles de ruido polos por encima de los 85 decibelios. Ingeniero, ¿de dónde sale ese número? Sale de la resolución ministerial 375-2008, ¿no? Con las normas de ergonomía. Si es que tú como trabajador te expones a niveles superiores de ruido, ¿qué va a pasar? Lo primero, trastornos auditivos, la hipoacusia. Recordemos que nosotros tenemos aquí en nuestro oído, en la parte interna, tenemos la cóclea. Dentro de la cóclea están las células ciliadas. Las células ciliadas son unos elementos a modo de, imagínense, unos pelitos. Entonces, cuando yo ingresa por mi pabellón auditivo, entra oído externo, oído medio y oído interno, la onda la golpea. Entonces, golpeo esto y está conectado justamente a neuronas. Y nuestro cerebro lo va a procesar y nos va a decir, ah, eso es un bebé gritando, ¿no? Ah, ese es tu jefe gritando. Ya. Entonces, justamente este momento. Pero cuando nosotros estamos expuestos a niveles de ruido altos, imagínense que golpea y golpea y golpea. Estas células ciliadas son flexibles. Y cuando los niveles de ruido son muy elevados, ¿qué va a pasar? Van a perder esa flexibilidad y van a quedarse hacia abajo. ¿Y qué va a generar eso? Que nosotros vamos a perder el- los niveles de captación de sonidos que tenemos. Y si tú tienes problemas con tus oídos, no vas a mina. Punto. No subes. Hago tu examen médico ocupacional, audiometría.
determino que ha sido afectado durante mucho tiempo o poco tiempo por esos niveles y por eso ha bajado tu capacidad auditiva, no subes a mina, no te contrato. Gracias, señor. Detrás de usted hay 100 trabajadores más que están en mejores condiciones que usted. Vibración. Justamente el movimiento rotatorio va a generar la vibración, ¿no? Entonces la exposición continua a las vibraciones que va a poder generar, muchos hemos podido evidenciar los vibroapisonadores, ¿no? Que son esas piezas manuales. Le dicen coloquialmente el cangurito, ya, los canguritos. Estas maquinarias, cuando uno está expuesto mucho, ese movimiento de vibración genera que nuestros nervios se friccionen con los músculos, que aprieten los nervios. ¿Y qué va a pasar si tus nervios se apretan? Bastante dolor, bastante dolor. Y vamos a tener, por ejemplo, uno de los más grandes que tenemos es el trastorno musculoesquelético, el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que aquí justamente la muñeca, nosotros tenemos aquí tenemos un nervio, y como está tan afectado por la vibración, eso se comprime al nervio, lo aprieta, y al momento de apretar, nosotros queremos mover, sentimos un dolor insoportable. También tenemos otra como el dedo gatillo, que justamente se queda en esa posición. Dentro de los peligros tenemos la generación también de materia particulada, el polvo, ¿no? Entonces, la inhalación de esta materia particulada, recordar que nosotros podemos tener partículas respirables, partículas inhalables se quedan en la nariz, partículas respirables van a ingresar al pulmón. Entonces, también cuando hablamos de polvo, materia particulada, materia de suspensión, tenemos dos dimensiones, PM2.5 y PM10. PM2.5 respirable, PM10 se quedan las fosas nasales. ¿Y qué va a generar todo esto? Irritación de las vías respiratorias y en lo peor, intoxicación. También tenemos el material proyectado, el contacto con el material proyectado, ¿no? Que va a generar heridas por esquirlas, heridas penetrantes en ojos y cuerpos extraños. ¿Y qué vamos a realizar nosotros? Nuestra medida de control. Así que vamos a nuestra jerarquía de control, donde vemos de color celeste la eliminación, el más efectivo de todos. Sustitución, vamos a cambiar alguno de ellos, de estas componentes. Control de ingeniería, una modificación o adaptación del entorno o de la misma máquina. Y estas tres se consideran como barreras duras. Y luego pasamos a las barreras blandas, controles administrativos o señalización. Y finalmente el menos efectivo, en el que al último deberíamos pensar y no como al inicio, lo primero que pensamos, EPPs. Entonces, ¿qué vamos a establecer? Primero, realizar un hiper-C continuo. ATS de ser necesario, pero no evaluamos el peligro. El hecho de tener un hiper-C continuo, recuérdenlo ustedes, y tener esa valoración, es que al tú ponderar adecuadamente un peligro y una situación de riesgo, estás siendo más consciente, porque tú dices, ah, mira, estoy cruzando justamente mi matriz 5x5 y me sale de color rojo. Es peligroso, hay que tener cuidado. No puedo trabajar así, tengo que establecer una medida de control bastante pensada. En cambio, en un ATS simplemente tengo mi actividad, tengo mi peligro, consecuencia y medida de control. Entonces, hasta lo lleno por llenar, ¿no? Entonces, es importante, recordémoslo ello, y todos los permisos de seguridad que vienen con el uso de la barrenadora. Muy importante, inspección preuso de la herramienta, el checklist. Nosotros, o bueno, con experiencia, encuentra muchos checklists de muchas herramientas donde se coloca la imagen del componente ya grande y se le señala esto es tal parte, esto es tal parte y tal parte. Porque no debería ser. Si tú eres un experto en esa herramienta, ¿será necesario que te recuerde cómo se llama cada uno de los componentes? ¿O es que no lo sabes? Y ese mismo rato te vas ese componente se llama auxilio, ese componente se llama la manivela. Pero bueno, como hemos dicho, ¿no? Más es mejor en seguridad. Cumplir los PETs, desconectar y recoger el cable de la herramienta si ya no va a ser usada. Es necesario ser ordenados, evitar que la manguera se deteriore.
No colocar mano u objetos en la línea de fuego. Siempre estar consciente con los 5 sentidos. Es por eso que hasta hay campañas en las que nosotros realizamos, en la cual cero celular, ¿no? Tu celular se queda en el campamento, tu celular se queda en el hotel, tu celular se queda en el vehículo que te ha traído, ¿no? Me ingresas con celular. No jugar con la herramienta, algo por lógica, y no retirar componentes cuando esté energizado, ¿no? Siempre, todo componente al que le vamos a hacer un reemplazo, alguna broca o componente, tiene que estar desconectado, apagado. Y siempre usar EPP básico y específico. Dentro de los EPP básicos, podemos mencionar chalecos, zapatos de seguridad, el casco. Se está considerando ahora, basados en la ley 30.10.2, el bloqueador también con un EPP básico. Y específico ingeniero, bueno, tenemos justamente la careta facial, el respirador de media cara. Si los humos metálicos son muy fuertes, podemos usar respirador de media cara con cartuchos. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a dar para incrementar la vida útil de este equipo? Dentro de ellos, realizar el mantenimiento preventivo periódico, ¿no? Es muy importante. Es motivo de no conformidad es el hecho de no cumplir el mantenimiento preventivo, el cual debe tener un responsable, debe cumplir el área, debe cumplir con el día y debe establecer todo el seguimiento necesario para realizar este mantenimiento preventivo. Recuerda, el mantenimiento preventivo alarga la vida útil de nuestro equipo. Y volvemos a decir, ¿cuánto cuesta este equipo? De 1.500 hasta 8.000 dólares. Realizar el mantenimiento correctivo y reemplazar las piezas solo con material de calidad. Evitar todo componente hechizo. Se le puede adaptar. Yo conozco un maestro que te lo puede hacer. Nada, señores. Original. Etiquetar inoperativo, la herramienta inoperativa y almacenar en zona inoperativa. Entonces, justamente es necesario tener una área, la cual debe estar bien establecida, debe tenerse su protocolo, debe tenerse su letrero que dice producto no operativo o herramienta no operativo. Y también nosotros tenemos que tener un procedimiento para saber qué hacer con este equipo. No se puede quedar simplemente obsoleto y ya. Si no, hay que llamar al fabricante, a la empresa que nos lo vendió y justamente realizar este mantenimiento preventivo, perdón, correctivo, de ser necesario modificativo, pero por ellos, ¿no? ¿No? Yo conozco a alguien, no, nada de esos señores, nada. Eso está bien para nuestra casa, ¿no? En tu casa, ahí puedes hacer lo que tú quieras. Almacenar en un lugar seguro, siempre. Es una muy buena práctica. Tú usaste el equipo, terminas quizás unos 15 minutos antes de tu jornada y te echas a limpiar con una franela, eh, que no tenga ningún componente, ¿no? Que vaya a alterar el- la barrenadora. Entonces siempre dejarlo el equipo en óptimas condiciones para el siguiente uso. ¿Te imaginas que tú toda la semana lo trabajas, está terrible, todo sucio, con grasa, no sé pues, qué más puedes tener? Y sería fácil de limpiar el fin de semana, o como tú ya lo has limpiado todos los días y lo has entregado en perfectas condiciones, eso siempre va a mantenerse bien. Y es más, el hecho de que tú tengas un área limpia, el hecho de que tú tengas un equipo limpio, con un buen mantenimiento, cuando otra persona viene y lo mira así, no hay que tener cuidado, hay que respetarlo, ¿no? Pero si está todo terrible, sucio, con lo mismo, yo también le echo más cosas, ¿no? Es más, voy a poner mi firma, ¿no? Entonces hay que evitar esas situaciones. Reportar todo acto, condición, subestándar que presente la herramienta. Entonces es importantísimo. Debe ser usado solo por personal capacitado y acreditado. Ahora, si tú no sabes y tienes tu acreditación, ¿qué vas a hacer? Preguntar, aprender y como sugerencia mejor, antes de tener tu certificación, ya tener tus experiencias previas, ¿no? Que alguien te haya otorgado.
Justamente al lado estamos viendo una de las metodologías que a mí me encanta, que es de las metodologías o filosofías japonesas, que es las 5 S, ¿no? Las 5 S, que es Seiri, Seiton, eh, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, ¿no? Donde habla que nosotros vamos a generar este comportamiento, ¿no? El cual primero organizamos todo. Todo debe tener un lugar en específico. Ordenar. Todo debe mantenerse ordenado. Todo debe mantenerse limpio. O sea, tu máquina, tu herramienta, tu ordenadora, limpia. Y esto que debemos hacer, estandarizar. Tú, supongamos, colaborador, te vas de la empresa y vuelves al cabo de 6 meses. ¿Y cómo vas a encontrar tu barrenadora que antes usabas? ¿Terrible? Fue porque no estaba estandarizado. Recordemos que la base de la mejora continua o de la implementación de sistemas de gestión de seguridad en el trabajo que se basa en el ciclo de Deming, en el PHVA, nos indica que la base de la mejora continua es el trabajo estandarizado. Si no hay estándares de trabajo, no podemos hablar de mejora continua y no existe un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Por eso ahí vemos la quinta S, Shitsuke, ¿no? Mantener en el tiempo. No basta con que tú lo hagas bien cuando vayas a una empresa, ¿no? Me toca trabajar, supongamos, ahora, Cerro Verde. Lo hago perfecto. La siguiente semana me toca trabajar con X empresa. Ya, pues como sea, pues porque es cualquier. No, uno siempre debe mostrar el mismo comportamiento, ya sea en la mina más grande o en la empresa más pequeña, ¿no? Siempre. Y muy bien, aquí tenemos los EPPs, donde el operador debe tener como equipo básico EPP, casco de seguridad, lentes de seguridad, ropa de trabajo, zapatos de seguridad, todo lo demás como tapones auditivos EPP específico. Dentro de los tapones auditivos también podemos tener orejeras, ¿no? Y esto hay que determinarlo porque cuando uno da esta protección auditiva, tenemos un nivel de reducción de ruido que el equipo te puede decir, yo disminuyo en 15 decibeles. Hay que aplicar la fórmula y darnos cuenta cuánto efectivamente está reduciendo. No pensemos, este es 90. O bueno, dicen 95 genero como un monitoreo ocupacional 95. Y acá dice -15. Entonces ya puede bajar hasta 80, ¿no? No, eso es mentira. Hay que aplicarle el nivel, esta fórmula, el nivel de ruido, de reducción de ruido. Los guantes de seguridad antivibratorios o la protección respiratoria para partículas. También vamos a hablar de las inspecciones periódicas. Las inspecciones periódicas, basadas en la jerarquía de control, nos encontramos en controles administrativos. Aquí nosotros vamos a detallar una serie de tipos de inspecciones. Puede ser inopinadas, planificadas y no planificadas. Dentro de ellas podemos tener las planificadas como diarias, semanales, mensuales, trimestrales, o como vemos aquí en la imagen, lo que establecemos por trimestres, ¿no? Por colores. Entonces, el primer trimestre, enero, febrero y marzo, rojo. Los siguientes, verde. Los siguientes, azul y finalmente amarillo. También, como buena práctica, hay otra que utilizan 6 colores, ¿no? 6 colores donde aquí faltaría, por ejemplo, el color blanco y la cinta de color negro. Entonces, eso también es bueno porque nos permite hacer inspecciones mensuales, que es a que los exhortamos. Ya es el mes es 30, el día 29, el día 28 ya tú estás haciendo las inspecciones. ¿Cuándo? Solicitamos media horita, por favor. Yo salgo 4:30, a las 4 voy a hacer inspecciones, todos mis equipos. Porque ¿qué es lo que pasa? Como mala práctica. El lunes primero del mes, ahí haciendo la inspección de todos los equipos. ¿Cuánto te demorarás? Y encima te vuelves lento, ¿no? Lentito, agarras el componente, estás que lo mira, está bonito, le das su besito, todo. Y en eso, medio día perdido.
Y el tiempo perdido es dinero. Entonces, también es parte de tener ese criterio, ¿no? Ahora, si ustedes conocen a un supervisor de seguridad que es nuevo, decirle, ¿no? ¿Sabe qué? Mejor hagámoslo antes de tiempo, si se hacía antes. Ayudar. Si eres el experto, enseña. Las herramientas manuales y eléctricas, vamos a hablar justamente de este estándar. La inspección profunda a cada una de las herramientas y a las que se encuentran operativos se realiza el incintado con la cinta de color estandarizado por el cliente. Importantísimo. Tenemos que tener justamente esta inspección periódica, ¿no? Y aquí vamos a tener justamente el formato, las inspecciones preuso, ¿no? El usuario, el operador, debe hacer una inspección visual, luego energizar y verificar si hay algún ruido, vibración excesiva o algún calentamiento, ¿no? Que se pueda producir justamente en la barrenadora. Cuando hablamos de la palabra energizar, ¿a qué nos estamos refiriendo? A conectar la corriente y poner en funcionamiento. Por ejemplo, una empresa X, eh, muy lindo. Hacemos el checklist preuso, está lindo, está bien limpiecito, está todo perfecto. Ya, estamos en campamento, vamos, movilizamos a donde tenemos que ir. Nos movilizamos, todo bonito. Llegamos al sitio después de 2 horas. Ya, energicemos, prende el generador. Prendemos el generador. Vamos a usar. Nada. Préndelo. Nada. El generador está bien, todo está bien. ¿Qué pasó? Se quemó algún componente. Y ahora, 2 horas de regreso para que vuelvan a traer el componente o me reemplacen el equipo. Y otras 2 horas para que vuelva. ¿Cuánto? Mediodía. El trabajador rascándose la panza. Feliz. Mediodía al tacho. ¿Culpa de quién? ¿Del seguridad? Seguro él, ¿no? Entonces hay que evitar esto, ¿no? Tampoco hay que ser vivos, ¿no? Ya nosotros conocemos cuando un trabajador es vivo, ya lo tenemos ahí entre ceja y ceja, ¿no? Pero no le vamos a decir, pues, ¿no? Porque también eso se traduce en un acto de hostilidad, ¿no? Que le estemos ahí molestando y todas esas situaciones. Ahora que ya está esto instaurado de que al trabajador ni con el pétalo de una rosa, entonces hay que tener cuidado también con ello. Eh, ¿Qué es importante aquí? Debemos de hacer una lista de chequeo. La que ven en pantalla para mí está perfecta. El trabajador debe saber cuáles son esos componentes, debe decir si está bien o mal. Eh, por allí faltaría mejorar una parte quizás de formato para las firmas, hora, y me olvidaba, cada permiso de trabajo debe tener un cierre en el día. Entonces no basta con que tú, ay, sí, muy lindo, todo firmado, ya, hay que cerrar los permisos. Y en ese cerrar de los permisos, el jefe inmediato superior se va a dar cuenta, ya se están retirando, ya están recogiendo componentes. Puedo preguntar yo como supervisor de operaciones, ¿cómo vamos con el avance? Entonces, es muy importante la comunicación. Si está operativo, podrá usarlo. Si no, hay que reemplazarse. El almacenero debe etiquetarlo inoperativo y debe especificar si va a mantenimiento correctivo o a desecho. También es otro aspecto, más adelante quizás en otra capacitación lo vamos a detallar, qué pasa con esta maquinaria o equipo que está ya para desechar. Estamos hablando de la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? ¿A dónde va a parar, no? Ya más adelante lo vamos a detallar. La herramienta inoperativa no debe almacenarse junto a las herramientas en buen estado, debe estar etiquetado, rotulado, puesto en un lugar, en un rincón, olvidado, tampoco. Hay que saber qué se va a hacer con eso. En un procedimiento se debe establecer qué se hace con ese componente. Muy bien, muchas gracias por su atención.
por su participación. Recordarles que justamente la operación con la barrenadora va a depender mucho para evitar situaciones de accidente o trabajarlo adecuadamente, va a depender mucho del conocimiento técnico, de las inspecciones que nosotros como colaboradores podamos establecer. Pero ingeniero, no hay acá en formatos. Pide un formato, todo está en internet. Pide un formato, falta tal formato. Y recordemos su compromiso de cada uno de ustedes con aplicar todas estas medidas de prevención. Bien, la prevención son las acciones que nosotros vamos a realizar para evitar cualquier accidente. El objetivo de los servicios de seguridad según el trabajo es de que usted, colaborador, así como salió de su casa, llegue. ¿Toma tiempo cambiar ese pensamiento? Sí, pero no podemos obligarlo a que usted haga. Tiene que nacer de usted. Entonces lo invitamos y lo exhortamos a que nos ayude y sea parte de la formación de la cultura de prevención que se busca para evitar los riesgos laborales en el Perú. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.